Radio UDEM presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto. Bueno, aquí estamos regresando otra vez a los programas de Economía de las Ideas por Radio UDEM 90.5 y como es costumbre, para no variar, debemos de agradecer a todo el equipo directivo y operativo que hacen posible la realización de estos programas. Y como hemos dicho, pues lo que se busca es invitar a que cada uno de los radioescuchas, de la gente que nos está sintonizando, pues choque sus ideas con las nuestras y se genere una idea más fortalecida, una nueva conclusión y que cada quien saque el mejor aprendizaje de todo esto. Pero bueno, para el tema de hoy y sin más preámbulo, me gustaría hablar de cómo percibimos el tiempo, o que el tiempo de cierta forma, como ya lo dijo Albert Einstein, es relativo. Y otra vez, me da mucho gusto, tenemos a Milton Mata con nosotros para que nos auxilie con estas cuestiones. ¿Cómo te va, Milton? Muy bien, Rodrigo, ¿y a ti? Todo bien, ya otra vez de vuelta. ¿Cuál fue el último programa que habíamos hecho? Hablamos sobre la vida extraterrestre. Exactamente. Y bueno, ya lo habíamos discutido antes, el día de hoy, hablar un poco de lo que es el tiempo, de la percepción del mismo. Y yo escribí un artículo que titulé La desigual percepción del tiempo. Y voy a compartir el primer párrafo del mismo nada más para darle entrada al tema y ver qué te parece. Dice así: he escuchado en varias ocasiones el clamor, tanto silencioso como ruidoso, de diversos seres humanos en relación al inexorable paso del tiempo, convirtiéndose en amigo o enemigo según sea el momento y lugar desde el cual se vislumbre. Es decir, depende del observador o del punto de referencia, recordándonos entonces que este es relativo. Entonces, no sé si podemos partir de ahí, Milton. ¿Qué podemos hablar del tiempo? Ya sabemos que no es lo mismo para alguien que está estático, si es que de veras podemos decir que estamos estáticos, porque ahí entra una paradoja, no sé si estés de acuerdo, porque aunque yo pudiera decir estoy estático ahorita, pues la Tierra está moviéndose, ¿no? O no sé qué opinas al respecto. De hecho, justamente ahorita que mencionabas el artículo que escribiste, yo también hace tiempo escribí un artículo que lo titulé Me quedo quieto y sin embargo me muevo. Exacto. Que habla justamente de lo que tú decías. Nosotros podemos estar, por ejemplo, aparentemente quietos, pero estamos en un planeta, la Tierra, que gira en torno al Sol a más de 100,000 kilómetros por hora. Ajá. Y todo el conjunto del Sol y la Tierra y todo el sistema solar se mueven a 250 kilómetros por segundo en la galaxia, y la galaxia también tiene un movimiento. Esa es otra variable, entonces también, ¿verdad? La galaxia está moviéndose, es cierto. Entonces, todo está en completo movimiento. Nosotros mismos, que estamos compuestos por partículas, por átomos. Es lo que también te iba a decir, entonces también los átomos siguen en movimiento, entonces también eso está en movimiento. Sí, prácticamente. De hecho, está relacionado con lo que tú mencionabas en un programa anterior, en el que hablabas de cómo la constante es el cambio, ¿no? Todo está en constante cambio, en constante movimiento, ¿no? Así es. Y bueno, entonces, partiendo de aquí, varía la percepción del tiempo que tenga una persona de otra. Te voy a leer algo que también a mí me llamó la atención, y es el segundo párrafo de este escrito, que también creo que es pertinente y podemos seguir enriqueciendo la discusión y el programa. Dice así: en este contexto, recuerdo lo dicho curiosamente por Albert Einstein, quien para explicar esta dimensión de eventos y catalogarlos como pasado, presente y futuro, aunando o sumando la relatividad del tiempo, se dice o aparentemente dijo lo siguiente. O sea que Einstein dijo textualmente lo siguiente para comprender la relatividad del tiempo. Y dice así: pon tu mano en una estufa caliente por 1 minuto y te parecerá como si hubiera transcurrido 1 hora. Pero por otro lado,
Siéntate 1 hora con una hermosa mujer y sentirás que solamente fue 1 minuto. Esa es la relatividad. No sé qué opinas al respecto. Sí, es un buen ejemplo, un poco curioso, interesante, pero sí se ejemplifica bien lo que significa la palabra o el término relativo, ¿no? Así es. Que en pocas palabras es percepción, ¿no? Sí. Es cómo lo percibes diferente, de acuerdo a diferentes circunstancias. Ahora, aquí me gustaría que nos hablaras algo de lo que sucede con la velocidad de la luz, porque ahí rompe un poco lo que parecería que es relativo del tiempo. ¿Qué nos podrías decir cuando entra en juego la velocidad de la luz en este aspecto del espacio-tiempo? Ok. Aquí está, para quienes quizá no sean muy familiarizados con el concepto del espacio-tiempo, Sí. es la unión de las 3 dimensiones de espacio y la cuarta dimensión, que sería el tiempo, lo que es el universo en el que nos movemos. Así es. Un universo de 4 dimensiones, básicamente, claro. Entonces... Que bueno, ahí te interrumpo, pero ya ves que luego están diciendo que ya hay 10 dimensiones o 11 dimensiones. Justamente se habla incluso de hasta 11 dimensiones, sí, en lo que es la física cuántica, pero Así hablando en términos generales, así es. sin meter, digamos, en el universo macroscópico, ¿no? Exactamente. El universo de lo grande, Exacto. de un mundo, vivimos en un mundo de 4 dimensiones. Por ejemplo, nuestra Tierra, que tiene, podemos decir, la Tierra tiene una extensión en kilómetros cuadrados, pero también tiene una profundidad. Exacto. Entonces son 3 dimensiones, es una esfera. La cuarta dimensión sería la dimensión del tiempo, que es la que transcurren todos los acontecimientos que ocurren en todo el universo. Es correcto. Ok, aquí, de lo que decíamos sobre la luz. Aquí es algo interesante que tiene mucho que ver con esto, es cómo la luz tiene, digámoslo así, siempre vivimos en el pasado, diciéndolo de cierta manera. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? La luz es lo más rápido conocido en el universo. Tiene una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo, que el equivalente a kilómetros por hora sería más de 1.000 millones. Sí. Pero entonces la velocidad, a pesar de que la luz es muy rápida, su velocidad es muy grande, no es infinita, tiene una velocidad finita. Entonces, cuando nosotros captamos cualquier acontecimiento, cualquier cosa que sucede en el universo, por ejemplo, si miramos hacia alguna estrella o hacia la luna, por ejemplo, toda esa información nos llega con cierto tiempo de retraso, porque la luz tiene que recorrer esa distancia hasta que llegue a nosotros. Por ejemplo, si tú miras a la luna, si tú miras directamente hacia la luna, la luz que estás percibiendo tiene un poco más de 1 segundo de antigüedad. Es la historia, sí. Es la historia, estás mirando hacia el pasado, ahora te diriges hacia el sol. Supongo que miras hacia el sol, obviamente con un filtro, ¿no? No directamente. Sí. Esa luz tiene un poco más de 8 minutos de retraso. Es el tiempo que le toma a la luz del sol llegar hasta nosotros. Ahora, si tú te vas un poco más allá y diriges la mirada hacia el cielo nocturno, te das cuenta que la luz que te está llegando de las estrellas, o sea, partió de ellas hace años, hace muchos años, hace siglos, hace milenios. Y si miras aún más lejos, por ejemplo, que utilizaras un instrumento como un telescopio, por ejemplo, mirar a las galaxias más lejanas, estarías viendo a esas galaxias como eran hace miles de millones de años. Sí. Entonces, es una cuestión también en cierta manera, siempre vivimos en el pasado. La luz nos cuenta una historia. Exacto. De ahí la frase un poquito romántica es eso, ¿no? Que mira las estrellas y estarás viendo el pasado, ¿no? Sí, estás prácticamente viendo a cómo eran incluso como el ejemplo que decía ahorita, cuando tú miras el sol, tú estás viendo al sol como era hace 8 minutos. Puede haber incluso estrellas que puedas observar, y son estrellas que quizá ya murieron en este mismo tiempo, ¿no? En diferente espacio, pero en este tiempo. Sí. Son estrellas que quizá ya no existen, ya se apagaron, pero su luz te sigue llegando. Eso es muy interesante. Ahora, en este concepto de la luz también hay que aclarar que no podemos hasta ahorita, o no podríamos hasta ahorita, de acuerdo a lo que conocemos, o nada puede viajar a la velocidad de la luz. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Se podría algún momento llegar a viajar a la velocidad de la luz? Porque yo recuerdo que se decía que la masa se volvería infinita, entonces casi sería imposible hacerlo. Sí, aquí hay algo interesante.
se habla, hay diferentes teorías. Una teoría muy interesante es, se habla de una partícula teórica que viajaría más rápido que la luz. Claro que es una partícula, como lo dije ahorita, es algo teórico. Sí. Se ha probado su existencia, se le llama taquión. Sí. Es una teoría. Pero aquí el detalle es, por ejemplo, si relacionamos esto de lo que estamos hablando con un par de temas anteriores, cuando nosotros hablábamos de la posibilidad de vida inteligente, civilizaciones en otros lugares del universo, supongo que una civilización inteligente hiciera un viaje interestelar o intergaláctico para venir a la Tierra. Sí. Entonces, ¿a qué se estarían enfrentando? Cuando tú comienzas a acelerar, cuando tú estás en una nave, por ejemplo, antes de hablar de eso, menciono otro ejemplo. Cuando tú estás en una nave aquí en la Tierra, por ejemplo, en un avión de combate que sea supersónico, al comenzar a acelerar, tú sientes como si el peso de tu cuerpo se incrementara. Sí. A eso se le llama fuerzas G. Sí. Nosotros aquí, si te paras sobre la Tierra sin moverte, tú estás sometido a una fuerza G, física, a Así la es. fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre ti. Sí. Cuando comienzas a moverte, como en este caso que menciono yo en el ejemplo de en un avión supersónico, comienzas por la propia velocidad, tu masa sigue siendo la misma, pero el peso se está incrementando. Tú puedes fácilmente sentir 2G o 3G o una fuerza mayor. Incluso es algo que les ocurre a los astronautas cuando van en un cohete e intentan salir de la Tierra. Romper la gravedad, ajá. Sí, pues vencer esa fuerza de gravedad terrestre, esas naves tienen que acelerarse a lo que se llama más allá de la velocidad de escape, que en este caso en la Tierra son poco más de 11 kilómetros por segundo, lo que serían como 40,000 kilómetros por hora. Entonces sienten presionados sus cuerpos. Imagina toda esa, como si tu peso se incrementara. Imagínate si estuvieras sometido a una fuerza de 2G y tú tienes tu masa corporal es de a lo mejor 70 kilogramos, tú estás sintiendo el doble que eso. Sí, imagínate. Siento como si tuvieras 140 kilogramos. Entonces la presión en el pecho, dificultad para respirar, la circulación sanguínea, tiene muchas implicaciones. De ahí el entrenamiento tan riguroso de todos. Tienen que tener un entrenamiento. Entonces, volviendo a lo que decía al principio, si tú quisieras viajar en una nave que fuera muy rápida, incluso que su velocidad se acercara a la luz, ese para empezar sería un detalle de los que te tendrías que enfrentar. Tu cuerpo no podría tolerar eso porque ya no estás hablando de a lo mejor los 2,000 o 3,000 kilómetros por hora de un avión supersónico o de los 40,000 kilómetros por hora de una nave espacial, sino estás hablando de la velocidad de la luz de más de 1,000 millones de kilómetros por hora. Sí. Sería algo, con la tecnología que conocemos, sería algo impensable. Ok. Poder hacer ese viaje, moverse a esa velocidad, porque como tú lo decías, la masa tiende al infinito. Sí. Cercas a la velocidad de la luz y comienza a ocurrir eso en las partículas, en la materia. Pero nosotros pues estamos formados de materia. Pero si soñáramos que pudiéramos en algún momento, ya ves que algo que hemos discutido siempre es que el conocimiento tiende a transformarse constantemente, ¿no? Entonces, lo que hoy es, mañana puede desaparecer, ¿verdad? Totalmente. Claro, si te remontas en la historia apenas poco más de un siglo y no estuvieras comentando quizá de naves voladoras, pues te juzgarían a lo mejor de loco, ¿no? Exactamente. Hasta que ahora para nosotros es una realidad. Entonces, seguramente en el futuro las cosas que ahorita a lo mejor nos parecen ciencia ficción puedan convertirse en una realidad, obviamente. Podríamos entonces pensar o imaginar como, creo que había un ejemplo de la paradoja de los gemelos, creo que también de Albert Einstein, que discutíamos, y era en relación a que si un gemelo se quedara aquí en la Tierra, no lo recuerdo exactamente cómo era, pero si no me corriges, y otro tomara una nave que en teoría pudiese viajar a la velocidad de la luz, y cuando regresara, pues encontraría que el que se fue en la nave envejeció prácticamente nada, y el que se quedó aquí en la Tierra, pues ya sería un anciano, por así decirlo. No sé si por ahí estoy correcto en el mensaje principal de esta paradoja. Sí, justamente se llama la paradoja de los gemelos. Aquí implica dos, obviamente, al hablar de dos gemelos, ¿por qué se utiliza ese ejemplo? Pues porque
nacieron prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Sí. Tienen prácticamente exactamente la misma edad. Entonces, uno de ellos se queda en la Tierra sometido a nuestra fuerza de gravedad, al tiempo, de la manera en la que transcurre aquí en la Tierra, como decíamos, en teoría estático, ¿no? Y otro se mueve a una velocidad cercana a la de la luz. ¿Qué ocurre? Cuando comienzas a acercarte a la velocidad de la luz, el tiempo parece ir más lento. Comienza a hacerse más lento. Sí. Entonces, el gemelo que se mueve a esa velocidad, como para él el tiempo transcurre de una manera muchísimo más lenta, pues él está envejeciendo más lentamente. Y en la historia regresa a la Tierra y quien se quedó en la Tierra es prácticamente un anciano y quien se fue está prácticamente igual, ¿no? Eso también sería una paradoja en el momento en que quisiéramos tal vez viajar a otras galaxias o conocer otros mundos. ¿Qué pasaría con lo que dejaríamos aquí atrás, no? Sí, es muy interesante. Imagina que tú, para lo que a lo mejor para ti sería un viaje de algunos días o quizá una exploración quizá de varios meses o un año, el tiempo aquí en la Tierra sería mucho mayor a eso. Podrían pasar milenios en la Tierra, por ejemplo. Volverías a un mundo que te resultaría completamente desconocido. Sí. Es algo que es muy interesante pensar en esa posibilidad. Estaría totalmente como las paradojas que estamos diciendo. Ahora, en este contexto, Milton, también vayámonos a algo más sencillo. El viajar en un avión, ¿qué pasa? Ok. Cualquier velocidad que tú tengas, cuando te mueves, cuando no te quedas estático, el tiempo para ti transcurre diferente. Un ejemplo, muchas personas han tenido la oportunidad de viajar en un avión comercial, muy pocos en un avión supersónico, ¿verdad? Claro. Por eso para este ejemplo voy a utilizar un avión comercial. La velocidad crucero de un avión comercial, o sea, la velocidad normal de la que viajan, es de alrededor de 900 kilómetros por hora. Es un poquito menor que la del sonido. Cuando tú estás en la Tierra, el tiempo transcurre de cierta manera. Cuando tú te mueves en un avión, a pesar de que esa velocidad a lo mejor es en cierta manera grande, el tiempo transcurre diferente. Aquí pongo un ejemplo, incluso si colocaras dos relojes atómicos, por ejemplo, dejas un reloj atómico en el aeropuerto, digámoslo así, y subes un reloj atómico, para quienes no conozcan el término, estos son relojes de altísima precisión, son los más precisos del mundo. Exacto. Y subes un reloj atómico en el avión y están perfectamente sincronizados. Cuando el avión vuele y regrese, si tú los comparas vas a notar cómo hay una diferencia de millonésimas de segundo entre uno y otro. Ok. El tiempo transcurre más lento para el reloj que estaba volando, y eso que la velocidad no es tan alta. Entonces, para nosotros también aplica. No se siente, como decías tú, es imperceptible, pero cuando tú viajas en un automóvil o cuando viajas en un avión o los astronautas que viajan en un cohete, para ellos el tiempo transcurre más lentamente. ¿Por qué? Porque se están moviendo. Y entre más rápido te muevas, entre más te acerques a la velocidad de la luz, el tiempo transcurre más lentamente. Sí. Ahora, me gustaría ofrecerte otro ejemplo a ti y a todos los que nos escuchan en relación a unas investigaciones que yo leí en el periódico The Guardian en Inglaterra. Se argumenta esto que me pareció muy interesante. Dicen que generalmente mientras más pequeño es un animal y con una tasa metabólica rápida, el tiempo para ese animal pasa más despacio. ¿Qué te parece eso? Sí, justamente yo también he visto algunas investigaciones de cómo hablaban, por ejemplo, yo recuerdo el ejemplo de la mosca. Exactamente. La mosca común. De la mosca es el que toman El ejemplo, entonces tiene relación con lo que estás diciendo. Sí. Y cómo a la velocidad que se mueve la mosca, bueno, no solamente la velocidad a la que se mueve, sino la manera en la que percibe el mundo. Exactamente. Que percibe el mundo parecería como si transcurriera un tiempo diferente, ¿no?
Sí, lo que dicen es que han hecho experimentos y estos han sido conducidos por Andrew Jackson del Trinity College en Dublín, en Irlanda, y nos hablan de la evidencia en la habilidad, fíjate, de un animal para detectar los destellos separados de luz parpadeante. Es decir, hablamos de la capacidad de todo ser vivo en cuanto a determinar si una luz está parpadeando con cierta frecuencia o es constante. Entonces, desde ahí lo están tomando. Y en este caso, como tú lo decías, la mosca puede percibir una luz parpadeante 4 veces más rápido que nosotros. Entonces el doctor Jackson nos dice que podríamos imaginar a las moscas que ven todo en cámara lenta, sobre todo si nos vieran a nosotros, ¿no? Lo perciben en cámara lenta, prácticamente. Ajá. Es la manera en la que percibirán el mundo, por eso sería muy difícil intentar atraparla con la mano, o tú lo puedes ver en lugares donde hay mucho movimiento o algo puede pasar por donde haya movimiento y no se golpean. Exacto. Pueden esquivar algunos obstáculos o diferentes cosas porque él perciben el mundo de esa manera. Aquí estaríamos hablando de ¿qué? ¿Del microcosmos? Sí, bueno, ahí tiene relación, ahí entra también el macrocosmos. Aquí lo que tiene que ver es más lo que decíamos ahorita de la percepción. Sí. El microcosmos se aplicaría más en la cuestión si nos metiéramos en partículas. Más pequeño en partículas, sí. Aún más pequeño, pero aquí sí tiene que ver la cuestión de la percepción. No sé, aquí, por ejemplo, los caracoles. Un ejemplo, si de alguna manera pudieras ver el mundo como lo ve un caracol, sería lo contrario, verías el mundo pasar demasiado rápido, sí, porque él se mueve demasiado lento. Exactamente. Imagina un ejemplo que me parece muy interesante. Por ejemplo, imagina en una lluvia, justamente, que últimamente ha habido mucho de eso. Imagina una lluvia en la que las gotas caen con cierta velocidad porque están sometidas a un G, a la fuerza de gravedad terrestre. Sí. Bueno, ok. Un ser humano promedio, por ejemplo, los atletas de más alto rendimiento pueden correr a poco más de 30 kilómetros por hora. Imagina que tú pudieras moverte a una velocidad quizá a lo mejor de 100 Mach o 100 veces la velocidad del sonido, que tú te movieras a más de 100,000 kilómetros por hora. Si tú te pudieras mover a esa velocidad, corriendo, digámoslo así, el mundo para ti estaría prácticamente detenido, ¿no? Podrías, sí, imagina caminar durante una lluvia y ver las gotas en el aire, estáticas. ¿Por qué? Porque es relativo. Tú te estás moviendo tan rápido que el tiempo el tiempo a tu alrededor parece transcurrir más lento. Imagina ese escenario en el que vieras las gotas suspendidas en el aire, ¿no? Que aquí nos recuerda, no sé si viste la película esta de The Matrix, a lo mejor ahí. Sí, ándale, ese sería un buen ejemplo de cómo, de acuerdo a la velocidad que tú te mueves, entra y ese término de la relatividad. Entre más rápido te muevas tú, más despacio parece ir todo a tu alrededor. Sería un ejemplo, que me parece muy interesante. Ahora, te pongo el siguiente ejemplo. Entonces, mientras más nos movamos, menos envejecemos. En teoría, obviamente ahí claro, hay otros factores, obviamente. Hay muchas variables, pero en teoría, si tú estás en constante movimiento, en teoría, ¿verdad? ¿Sí? Pues estás de cierta forma y entre comillas escapando a envejecer, por así decirlo, ¿verdad? No, y justamente a lo mejor hablarías de una cantidad de tiempo, estarías hablando de pequeñas fracciones de segundo, de millonésimas o billonésimas, una fracción muy pequeña, pero sí, en teoría sería una verdad. Exactamente. Debería ser algo, una realidad. Ahora aquí, una cosa interesante que me parece importante mencionar. Ahorita que hablabas sobre moverse a la velocidad de la luz y que hablábamos sobre los viajes en el tiempo y eso, una teoría que también me parece interesante es la que te mencionaba la otra ocasión yo de los agujeros negros. Sí. De cómo en una región llamada el horizonte de eventos o horizonte de sucesos, que es como la frontera de, si te pasas de esa frontera ya no hay escape. Ya no hay escape. Ya no hay escape. Entonces por eso se le llama el horizonte de eventos.
Algo interesante que obviamente no se ha podido ver, no se pueden ver los agujeros negros porque no emiten radiaciones o luz visible, pero algo que indican los cálculos es que en esa frontera, en ese horizonte de eventos, el tiempo se detiene, prácticamente el tiempo se detiene. Ahora, imagina que otro ejemplo que decías, no de una nave que se mueva cerca de la velocidad de la luz. Imagina una nave que se moviera cerca del horizonte de eventos, Sí. donde en esa zona el tiempo transcurre más lentamente. Sería algo equivalente como moverse acerca de la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque una nave que estuviera, digamos, orbitando ese horizonte de eventos, el tiempo dentro de esa nave transcurre más lentamente, entonces las personas que están ahí también envejecen mucho más lento. Si hicieran un viaje así y estuvieran orbitándolo por un tiempo, cuando regresaran a la Tierra, ellos envejecieron mucho menos o prácticamente no envejecieron en comparación con los que se quedaron en la Tierra, o incluso ya pudo haber pasado mucho más tiempo en la Tierra, siglos o milenios quizás. Sería otra manera en la que podríamos hablar de viajes en el tiempo. Una es o te mueves cerca de la velocidad de la luz o en las cercanías de un agujero negro. Son las dos posibilidades que se me ocurren. Claro, que eso también sería muy interesante, ¿no? Porque imagínate que quisiéramos explorar otras galaxias, como lo decíamos, ¿de qué forma lo podríamos hacer? Pues sería complicadísimo, ¿no? Y ahí entra también, ahí pueden aplicarse conocimiento científico de diferentes disciplinas, porque, por ejemplo, tendría que el cuerpo conservarse, tendrás que estar en cierta manera como dormido, tendrás que estar en un estado como criogénico para que tu cuerpo tus órganos no sufren daños. Entonces, sería mucho desgaste para el cuerpo estar. Sí, sería mucho porque es un viaje muy largo, imagina, es más, imagina nada más con el hecho de moverte a la velocidad de la luz. Imagina una nave, en teoría, que en teoría se mueve a la velocidad de la luz. Sí. Nada más, partiendo de aquí de la Tierra, el llegar a las estrellas, al grupo de estrellas más cercanos, te tomaría como 5 años, moviéndote a la velocidad de la luz. Pero 5 años luz, ajá. Sí, 5 años de tu tiempo, porque ese grupo de estrellas están aproximadamente a 5 años luz. Sí. O sea, imagina las estrellas en el límite de la galaxia, en el otro límite que están a miles de años luz. Entonces, ahí es lo interesante, cómo podrían hacerse ese tipo de viajes. Y entran otras cuestiones que también tienen que ver con Einstein, que decías, y con diferentes teorías, como los agujeros de gusano, por ejemplo, ¿no? Sí, que eso es otra teoría que dicen que por ahí podríamos viajar en el tiempo, ¿no? Sí, que son como atajos donde se curva el espacio y el tiempo, y en el que puedes recorrer largas distancias como sin siquiera a lo mejor pasar la velocidad de la luz, sino son como atajos. Exactamente, que eso vale la pena tal vez discutirlo en un programa entero. ¿Sí? Pero yo recuerdo que creo que Stephen Hawking decía que todavía no habíamos logrado viajar en el tiempo en el futuro, o no lo vamos a lograr porque ¿dónde está ese viajero del futuro que ya regresó al pasado? ¿No? Sí. Es otra paradoja, ¿no? Sí, justamente decía eso, que decía, si fueran posibles los viajes en el tiempo, pues ya tendríamos en esta época alguno, aunque también, fíjate, algo que a lo mejor no incluye esa idea. Es que todavía no llegamos a la fecha en donde lo descubrimos para regresar. Okay. O otra cosa, ¿qué tal si nuestro intelecto como seres humanos, bueno, que de hecho va evolucionando, sí, toma la decisión en el futuro donde ya es posible los viajes en el tiempo, no viajar hacia el pasado para no generar paradojas, por ejemplo, ¿no? Sí, o para no mover lo que está sucediendo en ese momento. Las posibilidades son infinitas, sí. Y se acercan al infinito. Exacto. Es que es también muy interesante pensar en todo eso, ¿no? Sí, pues ya estamos cerca del final del programa, Milton, ya nos queda como un minuto, no sé si algo más que agregar. Tenemos que entonces realmente depende del observador, es totalmente relativo el tiempo, habría que acercarnos en teoría a viajar a la velocidad de la luz para envejecer más lentamente o para escapar al inexorable paso del tiempo. Pero ¿qué más podríamos ver de esto? Aparte de que nos comprometamos a trabajar en un programa sobre viajes en el tiempo. Sí, aquí lo interesante es básicamente entender eso, de cómo la velocidad de la luz sería como un límite. Sí. Un límite utópico, algo que es un sueño para el hombre, así como algún día apenas
los primeros aeronaves que volaban a pocos kilómetros por hora, y ahora hay naves supersónicas, hipersónicas incluso. Es un sueño, es el sueño de la que tiene que ver con la curiosidad del hombre, ¿no? De esa barrera utópica de la luz, de pensar en algún día, en algún futuro, poder superarla, ¿no? Es correcto. Y como decimos, el conocimiento, la ciencia, la tecnología se van transformando constantemente, así que no podemos decir que no se puede, porque no sabemos qué Nada viene. más una última cosa interesante. Aunque no se consiguiera eso, fíjate, yo recuerdo una frase, no recuerdo el autor, pero que decía que imagina un hombre que tiene una onda y le quiere dar con una piedra a la luna. Claro. No se lo va a conseguir, la luna está a 400,000 kilómetros de la Tierra. Pero imagina cuánta fuerza va a adquirir con eso, o cuánta habilidad, ¿no? Es lo mismo en el camino a ese sueño de viajar más rápido que la luz, o a la velocidad de la luz. A lo mejor no se consigue, pero imagina todas las tecnologías que pudieran derivarse de esa investigación, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Pues bueno, Milton, te agradezco otra vez que nos hayas acompañado en el programa. Esperamos tenerte otra vez con nosotros con otro tema, ya sea con viajes en el tiempo o algún otro que veamos que sea interesante. Bueno, esto fue Economía de las Ideas. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Radio DEM presentó Economía de las Ideas por Rodrigo Soto.